Dios los bendiga, queridos hermanos, amadas hermanas. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de juntarnos de manera virtual, ¿verdad? Mientras llega el momento en que nos vamos a congregar, primero Dios, para buscar al Señor, para alabar su nombre, para tener comunión entre nosotros y seguir alimentándonos con su palabra. En esta oportunidad, pues quiero agradecerles por estar ahí pendientes y animarlos, hermanos, animarlos a que no nos cansemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Mire, gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación, porque imagínense usted qué pasaría si no los tuviéramos. Sería más difícil. Pero gracias a Dios porque nos podemos comunicar de esta manera. Hoy vamos a continuar con el estudio de Primera de Pedro. Si usted se recordará, en la reunión pasada estudiamos el último pasaje del capítulo 4 de Pedro, Primera de Pedro, y estudiamos el juicio de Dios. Y vimos ahí que el Señor va a juzgar al mundo entero, pero antes de juzgar al mundo, Él va a juzgar su casa. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces vimos que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Tenemos que arreglar todo lo que está pendiente en nuestra vida espiritual para no ser castigados, ¿verdad, hermanos? Para no sufrir el dolor y el rechazo del Señor, sino que el Señor pues nos limpie, nos purifique y podamos participar de la gloria venidera y también pues participar del reino que está a las puertas. Hoy vamos a llegar al capítulo 5 de Primera de Pedro. En este capítulo encontramos temas importantísimos que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del primer tema del capítulo 5, que le hemos titulado El encargo apostólico al liderazgo, ¿verdad? Al liderazgo de la iglesia, el encargo apostólico. Y nuestro estudio pues va a estar basado en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Déjeme orar un momento y después lo leemos y luego lo estudiamos. Padre Celestial, gracias Señor por permitirme entrar a los hogares de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias. Te suplicamos Señor que en este momento nos des la revelación, la sabiduría y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a exponerla, a enseñarla como maestros de justicia, Padre, que es lo que queremos ser. Sí, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno. Leamos entonces, hermanos, Primera de Pedro 5, del versículo 1 al versículo 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor.
Bueno, el encargo apostólico al liderazgo de la iglesia. Hermanos, esta porción que hemos leído contiene un ruego, una súplica apostólica a todos aquellos que tenemos algún ministerio dado por el Señor. Sí. Ya sea de apóstol, ya sea de profeta, ya sea de evangelista, ya sea de pastor, maestro, anciano, diácono, líder de algún grupo organizado de la iglesia, director de algún ministerio eclesiástico. Bueno, cualquier persona que esté en el liderazgo en el reino de Dios. Este es un ruego apostólico. En el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el apóstol Pedro, yo también anciano con ellos. Bueno, Pedro se consideraba anciano con los demás ancianos, ¿verdad? Claramente lo dice aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro se consideraba parte del ancianato de la iglesia juntamente con los demás. Solo que por tener más experiencia y por haber caminado con Jesús, se consideraba propio para instruir, aconsejar a los ancianos y a los líderes más jóvenes o más nuevos que él. Pedro dice que él había participado de los padecimientos de Cristo y también había participado de su gloria. Por eso él se sentía como propio, ¿verdad?, en adoptar una postura de un consejero espiritual. Y aquí pues aprendemos que en la medida que participemos de los padecimientos de Cristo, también vamos a participar de la gloria de Cristo. Y al participar, escuche, al participar de sus padecimientos y al participar de su gloria, vamos a estar en condiciones de poder instruir, enseñar, aconsejar a otros que son más jóvenes que nosotros, menos expertos en este campo que nosotros. Vamos a poder ayudarlos a que hagan bien las cosas. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Así es de que analicemos pues sus palabras. Primero, en el versículo 2 dice él: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es el primer consejo que Pedro le da a los ancianos, el primer encargo apostólico que le da al liderazgo. Apacentad la grey de Dios, la congregación, ¿verdad?, la iglesia que está entre vosotros. Ahora, si nosotros nos remontamos muchos años atrás en la vida de Pedro, nos damos cuenta que precisamente ese mismo fue el encargo que Jesús le dio a él. Aproximadamente unos 35 años atrás, lo que él está aconsejando a los ancianos jóvenes fue el consejo que Cristo le dio a él. Le dio a él unos 35 años atrás. Vamos a leerlo. Juan 21, versículo 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mire, esta fue
la recomendación de Cristo a Pedro. Si me amas, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces Jesús: pastorea mis ovejas. Ya van 2 veces. Luego le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: entonces apacienta mis ovejas. Acordémonos que estas palabras Cristo se las dijo a Pedro pocos días después de que Pedro lo había negado 3 veces allá en el pretorio, cuando estaban juzgando y condenando a Jesús los romanos y los judíos. Él lo había negado 3 veces, diciendo: yo no conozco al hombre, yo nunca he estado con él, no, yo no soy uno de ellos. Él había negado 3 veces. Pues aquí Cristo le pregunta las mismas 3 veces: ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces Pedro, realmente entristecido, le dice: Señor, sí, yo te amo, tú sabes que te amo. Y luego: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero en las 3 ocasiones Cristo le dice a Pedro, entonces le dice: apacienta mis corderos. Entonces le dice: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces ese recuerdo, ¿verdad?, de 35 años atrás, Pedro lo tiene en este momento, y cuando se dirige a los ancianos les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, ahora Pedro, con el corazón del Señor mismo, con el corazón de pastor que ya se desarrolló en él, pide lo mismo a los líderes del momento. Bueno, entonces, hermanos, una cosa que debemos nosotros como líderes, mire, ya sea usted apóstol, ya sea profeta, ya sea evangelista o pastor, maestro, sea anciano, sea diácono, sea líder de algún grupo organizado en su iglesia, no importa. Si usted tiene un trabajo en la obra de Dios, obviamente ese trabajo va a tener contacto con personas, con ovejas, con corderos del Señor, y el consejo apostólico es: apacentad la grey de Dios, ¿verdad? Apacentad, alimentad la ley de Dios, dadle de comer espiritualmente a las ovejas, a los corderos. Eso es lo que significa la palabra apacentar: darles pasto, darles alimento, ¿verdad? Llevarlos a un estado de tranquilidad, de paz, donde ellas puedan comer, degustar el alimento que se les dé. Y obviamente aquí pues es un alimento espiritual. Luego Pedro sigue diciendo: cuidando de ella, de la grey de Dios, cuidando de ella. Aquí esta palabra cuidando de ella tiene la idea de vigilancia y de supervisión. Sí, vigilancia y supervisión. Pedro nos instruye, Pedro nos recomienda, Pedro nos aconseja que supervisemos el rebaño del Señor. O sea, que estemos al tanto de lo que necesita o de lo que le está pasando, que sirvamos como vigilantes, como supervisores, para darnos cuenta de sus necesidades, de sus problemas, para darnos cuenta de sus pruebas, de las situaciones algunas veces difíciles que las ovejas pasan, que nosotros como ancianos, como líderes, como parte de el liderazgo de la iglesia, cuidemos de la grey del Señor. O
Sí, cuidemos de la grey del Señor, la vigilemos, la supervisemos, ¿verdad? Esto pues en nuestros días pudiera traducirse como visitar los hogares de los hermanos. Si no se puede visitar, pues darle una llamada por teléfono, enviarle un mensajito por WhatsApp, cualquier manera. Pero el asunto es estar al tanto de lo que le está sucediendo a los corderos del Señor, a las ovejas del Señor. Estar como vigilantes, como supervisores. Eso es lo que Pedro nos está enseñando. Luego dice algo importante. No por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. ¿Saben, hermanos? Un pastor, un ministro, usemos ese término más inclusivo, más incluyente. Un ministro, sea lo que fuere, un ministro del Señor debe servir al Señor y debe servir al pueblo del Señor no por fuerza, no asumir su ministerio como una obligación o como un deber rígido, sino que realmente debe tomarlo como un privilegio y debe llevarlo a cabo con gozo sublime. Voluntariamente debemos cuidar el rebaño del Señor. Voluntariamente. Realmente nuestros pastores no debieran llamarnos a nosotros para que sirvamos en la obra del Señor. No debiera ser así. En el contexto general de la Biblia, debiéramos ser nosotros los que nos ofrecemos para servir al Señor. Nosotros. Y yo estoy recordando el capítulo 6 de Isaías. Sabe que ese capítulo revela una escena que sucedió aquí en la tierra, pero también una escena que sucedió en el cielo en la eternidad pasada. La Trinidad se reunió y dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, si hablamos de una escena en lo terrenal, Dios estaba diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A hablarle a este pueblo rebelde de Israel y a las demás naciones que sea posible. O sea, Dios estaba como preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí fue donde Isaías respondió. Él se ofreció. Isaías respondió y dijo, levantó su mano: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Y sabe que eso es un reflejo o un eco de lo que sucedió en la eternidad pasada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron en los cielos para pensar a quién enviarían y quién vendría por ellos a la tierra a redimir a la humanidad. Y ahí fue donde el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo. Dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Entonces el Padre lo envió. O sea, voluntariamente. Y aquí dice que nosotros como pastores, como líderes, como ministros, debemos apacentar la ley de Dios, cuidando de ella, supervisándola, estando atentos a sus necesidades, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, hermanos, un pastor debe asumir su ministerio, como dije, no como una obligación rígida o un deber vertical, sino como un privilegio, ¿verdad? Y un gozo sublime. Voluntariamente debemos cuidar el rebaño del Señor. Yo quiero animarle, hermano y hermana. Mire, pues la mies es mucha y los obreros son pocos. El pueblo de Dios es grande, es inmenso. Y sabe usted que hay muy pocos padres espirituales. Muy pocos. Hay muchos niños espirituales, pero muy pocos padres espirituales. Consagremos nuestra vida, pidámosle a Dios que nos ayude a madurar y ofrezcamos nuestra vida en el servicio al Señor. Las ofrendas que al Señor le agradaban más en el Antiguo Testamento eran las ofrendas voluntarias. Voluntarias. Así debe ser nuestro servicio al Señor. Luego Pedro sigue diciendo: no por ganancia deshonesta.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así es de que como ministros de Dios, sea, no sé cómo decirles, sea ministerio primario, sea ministerio secundario, sea ministerio de apoyo, de ayuda, en cualquier estrato que tengamos nuestro campo de acción, ¿verdad? Debemos trabajar y apacentar la grey de Dios, cuidarla, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. O sea, no debemos ser codiciosos de ganancias materiales, no debemos aprovecharnos de la bondad de la gente, no debemos aprovecharnos incluso de nuestra posición eclesiástica para sacar provecho para nosotros mismos. Es cierto que el apóstol Pablo y también la ley en el Antiguo Testamento dice que el obrero es digno de su salario, es digno de su salario. No estamos negando que si alguien trabaja a tiempo completo en la obra del Señor, como dijo Pablo, se ha establecido que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Porque en la ley está escrito, no le pondrás bozal al buey que tría. Fíjese que cuando los bueyes triaban el grano, ¿verdad? Dios dio la orden, una orden divina, que no le fueran a poner bozal al buey que triaba. Porque habían algunos agricultores tan, como dijéramos, tan avaros, ¿verdad? Que le ponían bozal al pobre buey. Entonces el buey trabajaba todo el día y no comía nada, porque tenía el bozal puesto. Y ahí podía, y con hambre tal vez, y con ganas de comer un poco de grano, pero como tenía el bozal, no podía comer. Entonces Dios dijo, no le vayan a poner bozal al buey que tría, al animal. Pero Pablo dijo esto el Señor porque estaba pensando solo en los animales, o lo dijo por nosotros, sus ministros. Y luego Pablo dice, pues por nosotros lo dijo, porque digno es el obrero de su salario. Esa es una cosa que la Biblia apoya y respalda. Pero otra cosa es nosotros estar en el ministerio aprovechándonos para obtener ganancias deshonestas, ¿verdad? Como en una de las ciudades de mi país, donde yo estaba pastoreando, teníamos una asociación de pastores y escuchábamos que Dios estaba usando a cierto pastor, a cierto predicador, ¿verdad? Lo estaba usando en otros países. Entonces nos juntamos y pensamos invitarlo a nuestra ciudad, que fuera a unas 2 noches de campaña para ganar almas para Cristo. Pero cuando el presidente de la asociación habló con él, le dijo, miren, si me dan 10,000 quetzales, con mucho gusto yo voy, pero si no, no voy. Entonces nos quedamos sorprendidos, realmente, y hasta con un poco de coraje. ¿Cómo es posible que sea por ganancia? ¿Verdad? Entonces eso es lo que Pedro está aquí corrigiendo y nos está aconsejando. Que no trabajemos en la obra del Señor, no apacentemos la grey de Dios, no cuidemos de la grey de Dios por ganancia deshonesta. No. Que sea justo, ¿verdad? El salario o la asignación que recibamos, que sea justo por trabajar en la obra del Señor. Y también que sea con ánimo pronto, con ánimo pronto. Bendito sea Dios. No debemos hacernos de rogar para servir al Señor si tenemos la posibilidad de hacerlo y si el Señor nos está guiando a hacerlo. Que tengamos un ánimo pronto para obedecer al Señor en el servicio de su obra. Así es de que, hermanos, como ministros de Dios no debemos ser codiciosos de ganancias materiales. Antes bien debemos servir a Dios con un corazón puro y con una voluntad dispuesta. Pedro tenía un corazón libre de avaricia en su ministerio. Esto lo mostró en Hechos capítulo 8, versos 18 al 21. Quiero que miremos lo que dice ahí. Hechos 8, 18 al 21. Dice, cuando vio Simón, no es Simón Pedro aquí, sino que es Simón un mago. Cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero a Pedro, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Verdad? Le ofreció dinero, fíjese. Entonces Pedro, que ya estaba limpio su corazón de toda avaricia, le dijo: Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire que Pedro no tenía un corazón lleno de avaricia, ¿verdad? No tenía un corazón lleno de avaricia. ¿Se acuerda usted de un personaje del Antiguo Testamento? También Eliseo. Eliseo vivía en Samaria, y Naamán, un general sirio, un buen hombre, un buen general, que había ayudado mucho a su nación en las filas militares, estaba enfermo de lepra. Y entonces ahí con él trabajaba una muchachita, una sirvienta hebrea, que tenía el conocimiento de lo que pasaba en Israel. Entonces, viendo la aflicción de su señora y la aflicción de su patrón, le dijo a la señora: ¿por qué no le dice a mi amo que vaya a Samaria, allá a la tierra de Israel? Ahí hay un profeta, que ore por él para que Dios lo sane. Dios lo puede sanar. Entonces dice que la mujer le dijo eso a Naamán. Naamán recibió el consejo y le mandó una carta primero al rey de Israel, pero después mejor fue él directamente, y el rey lo mandó con el profeta. Allá en Samaria está un hombre que se llama Eliseo. Él es el único que puede hacer algo así. Le digo: yo no puedo, porque yo no soy Dios, ni profeta, ni nada, pero ahí está. Entonces Naamán fue a la casa de Eliseo, y cuando Eliseo, que ya lo sabía porque Dios se lo había mostrado, cuando Naamán iba llegando, Eliseo le dijo a su criado, a Giesi, le dijo: sal a la puerta y recibe al visitante, y cuando él te hable le dices: así dice el profeta de parte de Dios, ve al Jordán y zambúllete 7 veces y serás limpio de tu lepra. Entonces, cuando Naamán llegó, el siervo le dijo eso. A Naamán no le gustó, porque él esperaba que Eliseo lo recibiera, ¿verdad? Y que luego lo llevara a la sala, y que ahí orara por él y le pusiera las manos y lo limpiara de su lepra. Eso era lo que Naamán esperaba. Pero que le haya dicho: vaya a lavarse al río del Jordán, no le gustó mucho. Y él dijo: bueno, allá en mi tierra tengo ríos más claros, más limpios que el Jordán. Este Jordán está todo sucio. Allá tengo al río de Habana y Farfar, que son mejores ríos. Entonces mejor me voy a meter ahí en aquellas aguas. Pero uno de sus siervos, de sus criados, le dijo: Señor, si el profeta le hubiera pedido a usted una cosa difícil, la hubiera hecho. Y él dijo: claro que la hubiera hecho si quiero ser sano. Pues ya ve, le dijo: eso no es una cosa difícil. ¿Qué va a perder usted? Vaya, sumérjase en las aguas del Jordán. Tal vez es una cosa sencilla, ya va a ver. Y nada más reflexionó y dijo: bueno, es cierto, es cierto. Y se sumergió en las aguas del Jordán 7 veces. A la 7ª vez salió sano, con su piel como la de un niño. Entonces regresó donde estaba Eliseo, y le dijo: aquí te traigo regalos, prendas de vestido, te traigo joyas, te traigo alimento. Aquí te lo quiero dar en gratitud, en compensación, le dijo, por el milagro que he recibido. Eliseo le dijo: no, Señor, no voy a recibir absolutamente nada de lo que usted me está trayendo. No, porque eso no lo hice yo, el milagro lo hizo Dios. Así es de que usted sírvale a Dios, usted haga la voluntad de Dios. Con eso usted va a mostrar su gratitud a Dios. Yo no he hecho nada, fue Dios el que lo hizo. Y se fue. Pero sabe que Giesi, el siervo, oyó eso y se lamentaba. El hombre se frotaba las manos y lástima, cómo dejó ir mi señor este gran botín, hombre. Y dejó que se fuera, pasó un rato y de ahí salió corriendo y fue a alcanzar a Naamán.
Y le dijo, mire, fíjese que mi señor, el profeta, ha cambiado de opinión. Ahora sí, él dice que quiere recibir algunas piezas de vestir porque él quiere ayudar a otra gente. Ah, ¿cómo no? Dijo Naamán, y le dio todo lo que pudo. Y aquí se trajo aquel hombre el botín, todos esos regalos, ¿verdad? Que Naamán le dio. Pero ¿sabe qué pasó? A Dios le desagradó tanto eso, que la lepra que tenía Naamán se le pasó a Giezi. Ay, qué terrible, ¿verdad? Entonces, realmente debemos servir al Señor, como dice acá, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con buena voluntad. Debemos servir al Señor. Si el Señor nos bendice de su voluntad, gloria a Dios. Pero si no nos da en ese momento algo, es porque Él nos lo va a dar más adelante. Le cuento uno de tantos testimonios en mi vida. A veces a mí me han invitado a predicar en ciertas iglesias o en ciertas actividades. Entonces he ido a predicar y en la mayoría de los casos pues siempre hay gratitud en los pastores o en los anfitriones y me han dado una ofrenda. Pero han habido casos en que no me han dado nada. Yo he gastado de mis recursos y he ido y he trabajado y he servido y he predicado, he enseñado y no he recibido ninguna remuneración. Bueno, yo he razonado de una manera y he pensado, bueno, Señor, el que pagas eres tú. Si tú no me quieres pagar aquí, por alguna razón tendrás, ¿verdad? Entonces está bien, no hay problema, yo sigo adelante. Pero ¿sabe qué tiene Dios? Más adelante, de donde yo menos espero, ahí viene la bendición. El Señor solo probando nuestro corazón para ver si estamos sirviéndole, ¿verdad? Sirviéndole por ganancia deshonesta, por intereses personales, porque es algo que Dios no quiere, y eso es lo que Pedro nos está enseñando aquí al liderazgo. Recomendaciones para el liderazgo. Bueno, en quinto lugar, llegando al versículo 3 de esta porción que nos ocupa, dice Pedro que apacentemos la grey de Dios, que le sirvamos al Señor, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sabe que un ministro, un líder, no debe ser dictatorial, no debe ser impositivo ni dominante con su congregación? Si hay alguien que está actuando de esa manera, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones la historia nos dice que eso lleva un camino a ser una secta. Y hay muchas sectas, ¿verdad?, que se han levantado con líderes dictatoriales, impositivos, dominantes. El verdadero ministro no es así. Sabe que la iglesia no es del pastor, no es del ministro, no es del líder. La iglesia no. La iglesia es del Señor. Es su amada, es su novia, es su dama. Entonces, y debemos ser cuidadosos en tratar bien a la iglesia del Señor, porque es la iglesia de Él. Debemos ser tolerantes, corteses, aunque eso no quita que seamos firmes en aquello que debemos ser firmes, o sea, como por ejemplo no tolerar el pecado y cosas así. No, debemos ser firmes porque somos responsables de la seguridad eterna de la ley de Dios. Sobre todo, hermanos, entonces debemos ser ejemplo. Así dice Pedro, siendo ejemplos de la grey. Debemos ser un ejemplo de piedad, un ejemplo de espiritualidad, un ejemplo de temor de Dios, ¿verdad? Un ejemplo
un ejemplo para ellos, de tal manera que ellos miren en nosotros a personas temerosas de Dios y deseen imitarnos, ¿verdad? Imitar nuestra piedad. Amén. Así es lo que dice el apóstol Pedro. No debemos tener señorío sobre la grey. Y luego, para terminar, el versículo 4, maravilloso, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Vosotros, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a los ancianos, a quien él les está hablando. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Hay una recompensa entonces para los ministros que sirven al Señor como debe ser. Sí, Cristo es el príncipe de los pastores. Por lo tanto, todos los pastores debemos estar sujetos a Él. Y hay una corona especial, hermanos, preparada para todo pastor fiel. Hay una recompensa preparada para todo ministro fiel que con frecuencia reciben deshonor en la tierra. A veces somos rechazados por los hombres. Saben que hay un versículo en el Antiguo Testamento donde dice que los pastores eran despreciados en Egipto. O sea, los egipcios no querían a los pastores de ovejas. Por eso los mandaban a territorios lejanos, no en medio de la civilización, sino allá, porque no les gustaban los pastores. Los egipcios no querían a los pastores. Y eso es una figura de que el mundo, que es el Egipto de hoy, no quiere tampoco a los pastores espirituales que Dios ha llamado. Nos aborrece. Pero no hay problema. Vamos a recibir rechazo, deshonor, crítica en esta tierra de los egipcios. Pero aquí dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a recibir gloria y honor por parte de él, ¿verdad? En el cielo. El gran pastor, en jefe, el Señor Jesucristo, va a recompensar a todos sus siervos fieles que han apacentado la grey de Dios, como hemos leído en los versículos que nos han ocupado en esta hora. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: yo le ruego, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Y sabe una cosa, termino con esto. En Apocalipsis dice que los 24 ancianos se quitan sus coronas y las ponen a los pies del Cordero. Ellos tienen coronas, los 24 ancianos, y los ponen a los pies del Cordero. ¿Por qué tienen coronas? Porque fueron fieles ministros del Señor. Recibieron la corona. ¿Pero para qué recibieron esa corona? ¿Para lucirla por la eternidad? No tanto para eso, sino para quitársela y ponerla a los pies del Cordero de Dios. Así es de que sirvamos al Señor y Él nos va a coronar, y cuando Él nos ponga la corona, bueno, yo quiero hacer eso que hicieron los ancianos. Quiero quitarme mi corona y quiero ponerla a los pies de mi maestro. Quiero tener algo que ofrecerle a mi Señor y ponerle a sus pies. ¿Y qué podré ofrecerle? Sino aquello que Él mismo me dé. Pero tengo que aprender a ser un siervo fiel. Amén.
Entonces, hermanos, si usted tiene algún liderazgo, tome esta palabra para usted y hagamos las cosas correctamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Señor y Padre, gracias te damos por la inspiración que le diste al apóstol Pedro para que escribiera esta porción tan instructiva, Señor, y tan importante para todo aquel que tiene un liderazgo en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como el Espíritu Santo a través de Pedro nos lo enseña, Señor, para que podamos ser coronados y cuando lleguemos al cielo, no solo recibir esa corona, pero tomar esa corona, Señor, y ponerla a tus pies, porque el único digno de recibir la gloria, la honra, el honor y la alabanza por siempre y para siempre, eres tú, Cordero de Dios, Salvador de nuestras almas, Príncipe de los pastores. Gracias. Bendice a mis hermanos, ayúdalos para que te puedan servir con la actitud que Pedro nos ha mostrado aquí. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano y mi hermana. Hasta la próxima reunión.